agradecimientos y bienvenida a todos, y en especial agradecemos a la red Chisua, Pensamientos, Gente, Relatos de Colombia. Asimismo, a la Corporación Universitaria Unitec de Colombia, a Encuentro Grupo Editor, a Comedi, Red Latinoamericana de Comunicación, Educación e Historia, también al Consejo Profesional de Ciencias de Educación de la provincia de La Rioja, Argentina, autoridades en general de los sistemas educativos tanto argentinos como de Latinoamérica, de los países presentes. Asimismo, darles la bienvenida y el agradecimiento de brindarnos este tiempo para compartir juntos esta presentación de los dos libros a las autoridades de línea positiva que están presentes. Así que bueno, bienvenidos a todos y comenzamos a desandar esta presentación, ¿sí? Bien, en el marco del programa de extensión desde las cátedras y el proyecto Herramientas de Comunicación para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Historia Contemporánea y Reciente, presentados por las cátedras de Historia Social Contemporánea de la Licenciatura en Comunicación Social y el Taller de Herramientas Comunicacionales para la Enseñanza y Medios y Tecnologías en Enseñanza y Aprendizaje del Profesorado Universitario en Comunicación Social. Esto es lo que deviene en una resolución número 128 intercátedras. Es una propuesta de extensión de hace 7 años que se viene desarrollando y bueno, procederé a leer los objetivos que tenemos en este dicho proyecto. Objetivo número 1. Generar procesos de escritura, lectura y reflexión pedagógica de la propia experiencia de los docentes en su ámbito educativo. Crear redes que interrelación y reflexión entre docentes de la Universidad Nacional de Córdoba y las instituciones públicas secundarias nacionales, sumando al aporte de experiencias de centros educativos universitarios latinoamericanos, donde compartan experiencias vinculadas a la enseñanza de la historia. Fortalecer la escritura como vehículo pedagógico de registro de experiencias vinculadas a la enseñanza de la historia contemporánea y reciente en las aulas diferentes niveles educativos. Conocer la utilización que se realizan los docentes en los distintos niveles educativos de las herramientas de comunicación, en la transmisión de conocimientos, en este caso, vinculados a la historia. Generar un espacio de compilación o documentación de las experiencias compartidas, en el claro objetivo de difundir los diversos procesos de enseñanza-aprendizaje en el nivel secundario y superior. Promover a partir del registro, sistematización, documentación y socialización de las buenas prácticas educativas la profesionalización docente de los niveles. Incentivar la circulación y socialización de las experiencias pedagógicas significativas que generan una horizontalidad en los cánones de la literatura existentes. Propiciar el uso fundamentado de tecnologías en los contextos de enseñanza y aprendizaje, especialmente de la historia. Brindar talleres para estudiantes secundarios y alumnos de primer año universitarios, a través de los cuales se los oriente en el buen uso pedagógico de recursos o mediadores de TIC. Alicia, te paso la palabra. Gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del primer libro, El celular en el aula. Bueno, y yo les preparé unas pequeñas palabras, algo breve, antes de comenzar con la lectura del resumen del mismo. Y quería comentarles algo que todos lo sabemos, pero que está bueno refrescarlo en este momento. Podemos afirmar que nunca antes la tecnología tuvo tanta demanda por parte de la educación como en estos tiempos. De pronto, todos, el mundo entero, está inmerso en el mayor experimento de aprendizaje a distancia que tengamos noción. La tecnología dejó de ser una mera herramienta periférica que hace la educación más efectiva, para convertirse en un medio fundamental que permita que la educación ocurra y continúe, aún a pesar de la crisis sanitaria que nos envuelve. Tradicionalmente, la tecnología ha sido un facilitador de la educación. De repente, la educación depende casi enteramente de la tecnología. Se identificaron en todo el mundo diversos y variados medios tecnológicos para llegar y enseñar a los alumnos, así como a conectar
a maestros y estudiantes, con el solo objetivo de que la educación continúe mientras las instituciones educativas permanecen cerradas. De allí radica la importancia de la aparición de estas publicaciones como El celular en el aula, cuyos autores, Pablo Tenaglia, Julio Firmani, Hugo Pizarro, estas producciones que contribuyen justamente a generar conocimiento basado en experiencias pedagógicas que reflejan el uso, en este caso, del celular en el aula. Para ello voy a dar lectura al resumen de este libro, El celular en el aula, el cual dice que la sociedad del conocimiento requiere del uso de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación para la implementación de los aprendizajes y la forma de intervenir con diversas estrategias en el campo de la educación. A su vez, es necesario analizar el impacto de la pandemia en esta coyuntura actual y repensar cómo esta situación ha promocionado y relanzado el uso del celular en las aulas y las maneras de hacer posible los procesos de enseñanza y de aprendizaje. El presente libro reúne una variada compilación de narrativas pedagógicas en donde se pone de relieve el uso del celular en el aula como herramienta de enseñanza en un contexto de virtualidad y al mismo tiempo su impacto en la socialización de los contenidos prioritarios a ser enseñados en los distintos niveles del sistema educativo y en sus variados roles de trabajo docente, de gestión directiva y ámbito de supervisión. El celular en el aula pretende propiciar un espacio de revisión de las propias prácticas y el intercambio de experiencias significativas que se vienen desarrollando en este escenario cargado de complejidad y pocas certezas, en continuidad con el proyecto de extensión desde la Cátedra de Historia Social Contemporánea de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Este ejemplar se suma a la serie de publicaciones que se vienen desarrollando desde 2014 y que han dado origen en algunos aspectos a la Red Académica Latinoamericana de Educación, Comunicación e Historia, COMEDI. Raquel. Gracias, Alicia. Bueno, estas publicaciones, como bien venía diciendo Alicia, así como sus anteriores, tienen como finalidad la problematización, debatir, exponer y socializar las experiencias pedagógicas. Se destaca en el uso del género narrativo como herramienta de comunicación para la enseñanza y bueno, y se le da una mayor llegada y emocionalidad al texto a través de esta forma de escribir. Por eso es que en el día de hoy los relatos pedagógicos latinoamericanos, en un contexto de cambio global que nos presenta Pablo en la enseñanza y aprendizaje de la historia, tienen como resumen dentro de su libro las siguientes palabras. Dentro de la historia, como campo disciplinar, confluye una lógica binaria entre el proceso de investigación desarrollada por los historiadores y la enseñanza de este campo de estudio, cuyo proceso es emprendido por los educadores, ubicando de manera equívoca a estos segundos en un lugar marginal respecto a los primeros, cuando en realidad ambas son prácticas constitutivas y relevantes de la historia, el conocer y el poder enseñar lo que se conoce, la temporalidad y la espacialidad, propias de todo un proceso histórico del mundo en el que vivimos. Estamos atravesados y millones de personas en el mundo, todo aquello que acontece y aconteció en nuestro pasado reciente o remoto, a un solo clic de distancia. La experiencia más significativa de esta interconectividad se ha visto plasmada en este momento actual de pandemia que nos toca vivir en el siglo XXI, donde el aislamiento físico no fue impedimento para lograr una proximidad virtual. Es a partir del contexto expuesto que en este libro se presentan diversas realidades, costumbres, espacios con el que confluyen y coinciden las narraciones de historias que hacen al acontecer cotidianos de sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Historias que quedan registradas en el marco del proyecto de extensión que se viene desarrollando desde el año 2014
a través de parte del equipo de la Cátedra de Historia Social Contemporánea de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Quedan todos cordialmente invitados a poder realizar la lectura placentera y disfrutar de todas estas historias, que son 12, que nos van a permitir conocer algo más de estas realidades tan particulares y apasionantes del ámbito educativo. Alicia, vamos con los prólogos. Gracias, Raquel. A continuación está previsto la palabra de los prologadores, los prologuistas. En primer término voy a leer el currículum de la doctora René Mengo, doctora en Comunicación Social, profesora y licenciada en Historia, docente adjunta en Historia Social Contemporánea de la Universidad Nacional de Córdoba, evaluada en carrera docente, resolución 227/6 de abril 2018, docente titular concursada en la UTN, directora de programas y proyectos de investigación, categoría 12 en Programa Nacional de Incentivos, directora de la Red Latinoamericana en Comunicación, Educación e Historia 2019, posee publicaciones en revistas y libros nacionales e internacionales. René, Raquel. Sí, vamos a tener también la compañía de Carlos Soto Mancipe. Es un artista plástico de la Universidad de Sabana, diseñador gráfico de la Unitec, máster en habilidades directivas, negociación y comunicación, Instituto Eurotechnology de Madrid. Paisajista con 52 exposiciones en diferentes partes del mundo. Tiene 35 años de experiencia docente, 23 años como jefe de programa de diseño gráfico y actualmente director de la Escuela de Artes y Ciencias de la Comunicación de la Corporación Universitaria UNITEC, Bogotá, Colombia. Es un docente investigador, es un ponente internacional, con publicaciones académicas en diferentes medios internacionales. Así que bueno, damos paso a René y a Carlos, que se vayan acomodando en sus sillones para poder habilitar sus micrófonos, y bueno, los escuchamos. Los escuchamos. Bien, comienzo por el libro de narrativas en historia. Sí, doctora, sí. Bien, bien. Bueno, en primer lugar vuelvo a saludar a todos los que han entrado. Ahí veo a un amigo que participó en la cátedra, Antonio Sillo Pérez, desde Perú, mi compañera de turno, la profesora Inés Mate, a Jorgelina Chanle no la había saludado, lo mismo que a Alejandro Cordero. Bueno, posiblemente haya un número importante de participantes, como lo está habiendo, que algunos no los conozco y otros que no terminan de entrar en toda la pantalla, pero muy buenas tardes a todos este momento. Luego quisiera felicitar muy especialmente a los tres autores, a Julio Firmani, a Hugo Pizarro y a Pablo Rubén Tenaglia, que somos compañeros en la cátedra. Estamos desarrollando gran parte del camino de la vida juntos, por eso también más allá de la relación profesional hay una linda y gran amistad muy respetuosa, junto con los demás integrantes también de la cátedra. Siempre ha sido una característica de nuestra forma de relacionarnos, y les quiero agradecer muy especialmente por la confianza y por la deferencia por la que me han convocado en realizar el prólogo del libro de las narrativas en historia. Así que cuando leí las 12 narrativas que componen este libro en relación a la enseñanza y aprendizaje de la historia contemporánea en contexto de cambio, me he encontrado, y ahí reside la riqueza de estas diversas narraciones, con autores y autoras de distinta procedencia, de distintos lugares de ámbitos laborales. Entonces tenemos a docentes con trayectoria en la docencia y en la investigación,
otros con experiencia en gestión. También son autores de varias narrativas estudiantes que aportan siempre lo nuevo, la creatividad, o bien también recién egresados, como lo son Santiago y Daniela de Antioquia. Esa diversidad de los lugares y funciones de los autores de estas narrativas en el libro de historia se expresan también en una diversidad de sus temáticas. Estas temáticas van desde experiencias de iniciación profesional, también algunos de los autores hablan sobre el impacto, la trascendencia de personajes históricos que siguen teniendo su impronta en el presente. Otros autores hablan de las marcas dejadas por situaciones políticas. Otros se refieren a las impresiones de la vida estudiantil. Es decir, que la diversidad de estos relatos hacen o constituyen la riqueza, la fortaleza del libro, y me parece que es oportuno acá señalar lo que sostiene el historiador Roger Chartier cuando dice que la labor de la historia dentro de las ciencias sociales es mostrar cómo los actores sociales dan sentido a sus prácticas y a sus discursos que habitan en un tiempo determinado, resolviendo de esa manera las problemáticas tensiones de estos con lo normativo, con lo institucional, que a veces condiciona y hacen posible esos relatos de los autores, de los actores sociales, en que se pueda pensar, decir y hacer en representación de toda la sociedad. Lo que muestra, por otra parte, estas 12 narrativas es que la historia se hace con múltiples conexiones hasta encontrarle sentido, hasta darle significado, ya que ese pasado desde el que se construye el relato histórico nunca va a ser total ni cerrado, sino que se le da continuidad cuando toma una significación en el presente. Por lo menos eso es lo que se advierte en estas narraciones. Por otra parte, muestra a esas diversas historias narradas, contadas, como expresión de lo individual y de lo social, en contextos diversos, en situaciones de vida de alto impacto, con acontecimientos relevantes de la cultura, destacando el valor de la educación, y de modo que se entiende todos estos relatos desde la temporalidad en que se desarrolla para hacer referencia a la realidad y a su mutabilidad como expresiones de las voces diversas. Esas voces diversas, esos lugares distintos, se van uniendo en los relatos a través de los varios componentes que hacen a la historia. Esos componentes diversos y variados que hacen a la historia, en el presente cobra una necesidad particular para resignificarla, hacer que podamos comprender este presente para el momento particular del necesario cambio que estamos atravesando. Y como lo dijo la doctora Alicia González, en este particular momento de cambio,
la disciplina histórica y las ciencias sociales en general se hayan ampliamente facilitadas, enriquecidas por la presencia de lo tecnológico. Así que en todas estas narraciones se puede advertir parte de todo lo que hace la historia, sabiendo aprovechar para darle una significación muy necesaria en este momento. Nada más. Gracias, doctora René, y le damos paso a la palabra del señor Carlos Soto Mancipe, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes aquí en Bogotá. Un gusto poder participar en este momento y poder hablar de algo que hasta hace poco yo creo que nunca en la educación pensamos hablar, y es en el valor de un celular, y mucho menos dentro de un aula de clase. Yo creo que el libro tiene una valentía suprema en estos momentos, porque yo creo que para todos aquellos que hemos estado en los procesos de formación durante muchos años, pues creo que no había elemento más satanizado que el uso del celular dentro de nuestras aulas de clase. Yo creo que la vida nos ha cambiado de una manera radical, total en estos momentos, y estamos frente a unos hechos que, como decía, nunca pensamos vivir. El celular pues era en sus inicios un lujo bastante extraño, y era un aparato que servía para hacer llamadas, que servía para comunicarse con otra persona, y que solamente estaba en poder de algunas pocas personas. Era casi que un elemento bastante noble y bastante extraño que la gente que tuviera un celular. Nosotros en Colombia lo llamábamos una panela, que era un celular bastante grande, y era pues bastante simpático ver en la calle a algunas personas hablando por el celular, y pues era un cambio bastante extraño, y reservado para algunos pocos, para muy pocos. Y era, como decía, un aparato que servía para hacer llamadas. Era un teléfono celular, era un teléfono portátil para hacer llamadas. Eso era su uso exclusivamente. Ahora se ha convertido en una herramienta, no sé si desafortunada o afortunadamente, absolutamente imprescindible, casi que dentro de la canasta familiar de todas las personas en este planeta. El celular pasa a ser igual a las papas, la carne y el arroz, y qué tan bueno o qué tan malo, pues el tiempo lo dirá, pero se convirtió en un hecho absolutamente cotidiano, absolutamente necesario para la vida moderna. En estos momentos, pues el protagonismo del celular es absolutamente indiscutible. Perdón, Carlos, perdón que te interrumpa. ¿Podés acercarte un poquito más al micrófono porque se escucha muy bajito? Dale, le subo, no hay problema. Disculpa. No, tranquilo, muchas gracias. Ahí estamos mejor. Muchas gracias. Comentaba simplemente... Sí, estamos mejor. Gracias, muy gentil. Comentaba simplemente que este aparato, que era reservado simplemente para algunas pocas personas y un hecho absolutamente comunicativo, se convirtió en un hecho imprescindible de la canasta familiar y del día a día de cada persona. Y pues ya no tiene
ningún privilegio el que una persona tenga un celular o no. Lo que sí cambió radicalmente es el uso, es decir, si antes servía solamente para llamar, ahora se convirtió en un aparato absolutamente sofisticado en donde tiene una cámara digital absolutamente espectacular y hace una cantidad de funciones, se comunica con el planeta entero y definitivamente nos tuvimos que acomodar y mucho más en esta situación de pandemia al uso y al reuso y al buen y mal uso de ese aparato celular. En la educación nos encontramos durante muchísimos años con algunos países que tenían legislación que prohibían el uso del celular en las aulas de clases. Yo creo que aquellos que hemos sido padres también nos estuvimos muy preocupados porque nuestros hijos estaban durante mucho tiempo metidos dentro de la pantalla del celular y se olvidaron, decíamos nosotros, de la lectura de los libros en papel y se olvidaron de los juegos tradicionales. Ya la gente, los chicos ya no salían a jugar con otros muchachos, sino que simplemente ya se comunicaban a través del celular y para los padres era absolutamente terrible y tema de consulta al psicólogo. Mi hijo no se aparta de la pantalla del celular, los castigos iban y venían porque era necesario tener un control sobre el uso de estos aparatos. Pero definitivamente la vida nos cambió y este libro es un testigo fiel de cómo el celular se convirtió en una herramienta más, en una herramienta absolutamente maravillosa y nosotros, aquellos que tenemos un poco más de hojas en el calendario, tuvimos que acomodarnos a manejar una serie de artilugios tecnológicos en medio de la pandemia. Es decir, no solamente el celular, sino el uso de todas estas herramientas que nos permiten comunicarnos con diferentes personas y que de alguna u otra manera nos han servido para establecer una serie de conexiones, de alianzas y de conocer de manera mucho más cercana el pensamiento y el quehacer de muchas otras personas que antes solamente pensábamos que podríamos acceder a ellos tratando de ir hasta ese sitio presencialmente y poder establecer una relación y poder establecer una alianza de trabajo. Y esta pandemia pues nos enseñó que hay que virtualizarnos de alguna manera. Pero hay una cosa que realmente preocupa de todo este tema tecnológico. En algún momento comentaba que hacia el 13, 12 de marzo de este año, mandamos a todos nuestros estudiantes a la casa y dijimos, ahora nos vamos a comunicar a través de Teams o de cualquiera de estas plataformas y tenga su computador y volvimos nosotros, nos tocó rehacer nuestras clases para poder tener los encuentros sincrónicos pero no pensamos qué tanta conectividad tienen nuestros muchachos en cualquiera de los países de esta América y de muchas partes del mundo. Y empezamos a tener graves problemas porque pensábamos que era como tan natural, aparte del celular, como tal vez como ver un partido de fútbol, ¿no? Que de pronto es mucho más general a nivel mundial. Y empezamos a tener problemas de conectividad y a tener problemas en donde en una casa no había sino un computador para una familia bastante numerosa y cómo eso empezó a cambiar toda la dinámica de la vida, inclusive de la vida familiar. Y cómo la sala de la casa se convirtió en el salón de clases y en el aula de clase, en la oficina, y nos vimos metidos en una intimidad bastante compleja. Todo esto simplemente nos debe alertar
que el uso del celular, primero, es una herramienta maravillosa, pero tiene ciertas complicaciones y ciertos cuidados que ojalá tengamos. Lo que eh, se consigna en el libro son unas experiencias realmente interesantes y realmente maravillosas que nos abren un camino muy importante para el uso de otras tecnologías, sobre todo para perderle el miedo a esas nuevas tecnologías. Y como decía algunos, que tenemos un poco más de años, en donde no nos habíamos acercado de manera tan profunda, tan total, inmersos totalmente en esa tecnología, pues nos tocó aprender, nos tocó volvernos un poco más significados. Este es un libro absolutamente maravilloso porque nos abre una cantidad de opciones que hasta hace muy pocos meses no teníamos. Y de verdad que celebro que en Rosario, en Colombia, en muchísimas partes de este continente se esté hablando, pero especialmente se esté escribiendo y se esté compartiendo estas experiencias porque son absolutamente maravillosas y porque nos dan y nos abren un mundo que hasta hace, repito, unos meses no teníamos acceso a esas opciones y sobre todo a mirar sin tanta prevención, a mirar con mayor autonomía a nuestros muchachos que utilizan estos medios de manera absolutamente sensacional, con unos usos realmente formidables, es decir, hay un uso y una responsabilidad mayor, y en la medida en que nosotros hemos venido dándole la posibilidad a estos muchachos con su autonomía, con este trabajo virtual que nos tocó a todos, yo creo que las cosas han venido avanzando mucho. Hay un solo peligro, un solo riesgo, ojalá, o una esperanza que quisiera tener, y es que cuando salgamos de esta pandemia, que tendremos que salir en algún momento y que ya hay algunas luces de salida, pues en los sitios, en las aulas de clase, no volvamos a los elementos tradicionales y salgamos con alguna muy buena experiencia que podamos replicar en nuestras aulas y con nuestros hijos y con nuestros estudiantes. Yo creo que eso es muy importante porque yo creo que sería terriblemente frustrante después de toda esta pandemia mundial, después de todo este trajín tan terrible que hemos tenido durante estos meses, pues regresar a las aulas de clase y volver a evaluaciones tradicionales y a estrategias tradicionales. Creo que sería ilógico, y de la misma manera que vamos a salir fortalecidos en las relaciones con las personas más cercanas, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros papás y especialmente con el medio ambiente. Yo creo que ese aprendizaje debe servirnos para mejorar y para avanzar. Enhorabuena, Pablo, y toda la gente que ha ayudado en este libro, que tengamos la posibilidad de tenerlo, de leerlo, de compartirlo con nuestros profesores, con nuestros estudiantes y replicar muchas de estas experiencias para bien de la educación, de lo que nos queda, y ojalá podamos salir muy pronto de toda esta situación con grandes aprendizajes. Eso era todo, muchísimas gracias. Muchas gracias al señor Carlos Soto y a la doctora René Isabel Mengo por sus palabras tan amplias y conceptuosas para los escritores de ambos libros. A continuación, leeremos los CV de los compiladores. Raquel, por favor. Gracias, Alicia. Bueno, me sumo a los agradecimientos y felicitaciones por los prólogos con tanto cariño y dedicación que han podido leer cada una de las publicaciones para poder expresar estas palabras. Y bueno, así como tenemos los prólogos, también tenemos a los compiladores que llevan su tarea importante, y vamos a presentar a Hugo Ignacio Pizarro, licenciado en Comunicación Social y doctor en Ciencias Políticas, becario del CONICET, locutor nacional matriculado, número 11.316, alumno de la especialización en Comunicación Pública de la Ciencia
y periodismo científico, docente en la Cátedra Historia Social Contemporánea de la carrera Comunicación Social y docente adscripto de la Cátedra Taller de Herramientas Comunicacionales para la Enseñanza, del profesorado en Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, categoría 3, en el programa de incentivos a la investigación, coordinador general de la Revista Latinoamericana en Comunicación, Educación e Historia. Así que bueno, Hugo, te vas preparando porque presentamos a los otros compañeros y también van a tomar la palabra. Te doy pase, Alicia. Sí, es el turno de leer el currículum de Julio César Firmani, director del Instituto Superior del Profesorado Manuel Belgrano de Brutman, Córdoba, Argentina. Es profesor de Filosofía, Ciencias de la Educación, licenciado en Educación con orientación en Gestión Institucional, especialista de nivel superior en Política y Programas Socioeducativos, doctorando en Educación en la Universidad Católica de Santa Fe, Argentina. Realizó estancia doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, coordinador general de la Red Latinoamericana Comedi, director de la consultora Fortix, director de la Organización Mundial en Línea Positiva. Se desempeña actualmente en los equipos profesionales de acompañamiento educativo, Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. También listo para hablar en breves minutos. Y es el turno de Raquel. Bien, sigo con Pablo entonces. Este trío de mentores, estos tres mosqueteros, tiene a Pablo también, Pablo Rubén Tenaglia, docente adjunto y regular por concurso en varios espacios en la Facultad de Ciencias y Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, director adjunto de Red Latinoamericana Comedi, director adjunto de Revista Latinoamericana en Comunicación, Educación e Historia, director de proyectos de investigación y extensión radicados en la Facultad de Ciencias y Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Es ex becario de CONICET, ex becario con subsidio de CNR Italia, ocupó varios cargos de gestión en diversos niveles y modalidades del sistema educativo en Argentina, ha publicado varios libros, como también capítulos y artículos en revistas académicas, internacionales, y bueno, muchos de los que estamos aquí sido convocados por parte de estos tres compañeros que a continuación se van a ir acomodando, y bueno, empezamos con Hugo en su presentación de contexto histórico de pandemia. Adelante, Hugo, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todos los presentes. Desde ya un abrazo muy grande a todos los compañeros que desde distintos lugares nos están acompañando en esta presentación de este producto, de este libro. Realmente es un orgullo poder presentarles hoy junto a mis compañeros, amigos también, Julio y Pablo, este producto que ha sido, por supuesto, el producto de mucho esfuerzo, pero también de quienes hoy nos acompañan, que son los protagonistas, ¿no? Los autores de cada una de las vivencias, de las experiencias que han relatado y que quedan plasmadas en este libro que hoy estamos presentando. Para mí es un momento muy, muy especial porque hemos vivido un año especial y es importante poder agradecer como docente también de nivel secundario y de nivel universitario a quienes me dieron la posibilidad de tener experiencias en estas instancias, ¿no? En el nivel secundario y en el nivel universitario. Por eso, que hoy confluyan en este encuentro quienes fueron mis primeros dos directores de secundaria, para mí es un orgullo, ¿sí? Liliana, Mónica, que hoy nos acompañan, el agradecimiento muy especial para ellas, que me dieron las primeras herramientas para poder experimentar la vida docente. También mi segundo director, que es Miguel Ángel Aguirre, que por supuesto, Arregui, perdón, que también fue uno de los directores con los cuales pude transitar el camino de la docencia, que también hoy está aquí, y un agradecimiento a quien me abrió las puertas de la experiencia universitaria y que ha sido muy generosa y que también lo es a través del conocimiento continuo y brindándonos todo su apoyo constante, que es la doctora Mengo, no solamente a mí, sino a todos los que formamos parte de la cátedra, y es un gusto también poder contar
con parte de los integrantes de la cátedra, con Inés, con Lucía, que nos acompañan y que, por supuesto, son excelentes compañeros de trabajo, ¿sí? Para mí es un gusto poder compartir en este espacio con tanta gente de distintos lugares que hoy nos acompañan. Si nos pidieran que definiéramos con una palabra este año 2020, seguramente se nos vendrían a la cabeza algunos términos como complejo, difícil, pero hoy en este encuentro nos permite poder expresar otros términos, ¿no? Producción colaborativa, compromiso, esfuerzo, porque esto que hoy estamos presentando es producto de lo que ha significado el esfuerzo y el compromiso de nuestros docentes, de los docentes de distintos lugares, no solamente de Argentina, sino también de Latinoamérica, que nos han permitido conocer sus experiencias cotidianas. Y por supuesto, nos tocó vivir esto, nadie eligió vivirlo, y este libro que hoy estamos presentando lo hacemos en medio de una pandemia. La primera pandemia que nos toca vivir en este siglo XXI, a más de un siglo de aquella pandemia que azotó el mundo por 1918 y que muchos se empeñan en comparar, en buscar algunos rastros de similitud, pero que no me voy a detener en este punto porque no sería lo conveniente en la presentación de este libro. Lo cierto es que este cambio histórico para la humanidad nos hizo cambiar muchos de nuestros hábitos cotidianos, nuestras formas de relacionarnos con los demás, y donde las tecnologías de la información han cumplido sin lugar a dudas un rol importante dentro de nuestros vínculos sociales que se plantean en esta contemporaneidad, pero que sin lugar a dudas la pandemia lo ha potenciado mucho más aún. En este contexto, ¿sí? Como no podía ser de otra forma, la pandemia que ha afectado a cada una de las actividades que la sociedad desarrolla, no podía quedar excluida la educación, ¿sí? Uno de los pilares de toda sociedad, donde miles y miles de docentes y estudiantes tuvieron que reinventarse y modificar su vínculo pedagógico, rompiendo definitivamente con estructuras de la escuela tradicional, de la escuela que estábamos acostumbrados a presenciar todos los días, y en consecuencia, una forma de enseñar y de aprender distinta, innovadora, con los recursos que se pudieron contar, pero siempre, y esto es muy importante, siempre con la voluntad de llevar adelante el proceso educativo. También es cierto que esta situación que estamos viviendo desnudó una realidad bastante compleja que viven nuestros pueblos, no solamente en Argentina, sino que se extiende a gran parte del territorio latinoamericano, mostrando muchas veces esa realidad injusta que les toca vivir a muchos. Pero por suerte, en materia educativa, nuestros docentes, nuestros maestros, nuestros profesores, han podido generar sobre la marcha distintas estrategias para llegar a la mayor cantidad de estudiantes y ofrecerles la riqueza del proceso de enseñanza que logre menguar esas distancias, que logre menguar esas diferencias, evitando que muchos perdieran la posibilidad de mantener y sostener el vínculo con la escuela, aunque fuese de manera virtual. Y es justamente a partir de lo vivenciado en este año lo que se ha planteado en algunas de las historias narradas que comprenden este libro que hoy estamos presentando. Aunque no todas las experiencias se vinculan particularmente a este ciclo que estamos viviendo, sino a múltiples experiencias de nuestros autores, los protagonistas de este trabajo, que se traducen en experiencias cotidianas a través de las narrativas vivenciadas por nuestros maestros y profesores en el aula, y en este año particular a través de las aulas virtuales, ¿no? Pero siempre poniendo de manifiesto el estrecho vínculo entre docentes y estudiantes en la enseñanza de la historia, sin dejar de tomar como referencia el momento particular que estamos atravesando. Para mí ha sido un gusto poder compartir esta experiencia y este desafío en este año tan particular que no nos ha aminorado para nada, sino todo lo contrario, nos ha incentivado a seguir mostrando las realidades de nuestra Latinoamérica
a través de sus actores principales que han venido a exponer sus vivencias cotidianas, ¿sí? Así que un saludo muy cordial a todos los autores de las distintas experiencias, y un saludo también para mis colegas que ahora van a hacer uso de la palabra. Muy buenas noches. Gracias, Hugo, por su palabra y sus aportes. Le damos la palabra a Julio, por favor. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a compartir esta experiencia tan linda e importante para nosotros. Y en particular comentar en breves minutos cómo fue la experiencia de poder socializar las prácticas en el libro El celular en el aula. Cuando partimos de la idea, junto a Tenaglia, como compiladores, surgió también la idea de poder establecer juntos algunos criterios que nos sirven y que también iluminan a los narradores a poder presentar sus prácticas docentes desde un enfoque, desde el enfoque narrativo, en donde podemos identificar y seleccionar las prácticas pedagógicas y experiencias escolares a relatar y a documentar. Por eso, cuando el docente escribe sus propias prácticas, también encuentra mucho valor en su propia planificación, en su propia didáctica y en el desarrollo de su trabajo pedagógico. Cuando uno reflexiona sobre su propia práctica, puede ir construyendo un nuevo saber pedagógico, un saber que también es innovador porque le ayuda a reformular, a repensar, a fijar nuevos horizontes, nuevos desafíos también como docente, y en particular usando la estrategia del celular, ¿no? Entonces van a encontrar en el relato de los distintos capítulos experiencias muy significativas de docentes que han trabajado con distintas aplicaciones, con distintos dispositivos, con modalidades innovadoras para que esas prácticas sean realmente potentes. Y otro aspecto importante, el segundo eje de socializar las prácticas, tiene que ver con hacernos preguntas. Bueno, este dispositivo que estoy utilizando realmente ayuda a mejorar mi práctica, mejoro mi enseñanza, puedo entusiasmar a los estudiantes en mi proceso de enseñanza, me voy revisando y voy también analizando cómo a través de mi propia práctica puedo ir descubriendo, junto con la ayuda de otros colegas que leen también mi narrativa, que la pueden evaluar, que pueden dar sugerencias, pueden visualizar también cómo han sido los momentos de esa narrativa, ¿no? Normalmente solemos hacer un inicio, podemos iniciar desde una pregunta, desde una problemática, una pregunta disparadora, y después ir desarrollando esa narrativa con la propia reflexión, la reflexión de los estudiantes, las voces de los estudiantes y de otros colegas, y por último ir cerrando con una conclusión que nos habilite también nuevos aprendizajes y que realmente nos pueda autoevaluar la práctica, ¿no? Que sirva como un proceso de autoevaluación. Así que bueno, para finalizar, decirles que este trabajo de socializar las prácticas me parece a mí, notablemente importante porque nos permite aprender juntos con otros, junto a otros, y no solamente leer las narrativas de los colegas, sino también poder implementar otros proyectos que a lo mejor en algunas provincias o en otros países se están realizando con mucho éxito en esa práctica docente, poder implementarlo en otros escenarios y poder difundirlo a través de la lectura, ¿no? Por eso la idea de poder publicar es importante para que se pueda socializar, para que quede reflejado esa historia narrativa y esa memoria pedagógica y que realmente nos ayude a renovar esas prácticas, a reflexionar, a tener el hábito de a poco de escribir. Por hoy nos cuesta mucho a los docentes escribir y marcar y tener tiempos de trabajo donde tenemos que escribir las propias prácticas, pero es un desafío lindo y que gracias a esta presentación del libro seguramente vamos a poder entusiasmar a muchos docentes a seguir socializando sus prácticas. Así que un agradecimiento muy especial a Pablo Tenaglia, que ha sido con quien he trabajado este libro,
y que realmente ha sido mi mano derecha en todo este trabajo. Gracias, Julio. Y bueno, le damos la palabra a Pablo, por favor. Gracias, Alicia, gracias, Julio, Hugo, Raquel y bueno, los compañeros que nos dieron el honor de prologar los dos libros, tanto Carlos como René. Bueno, primero que todo agradecerles a todos, a todas los que están presentes, realmente es muy significativo y muy lindo poder ver que colegas de diferentes instituciones, de diferentes lugares de Argentina y de Latinoamérica están presentes acá en la sala. Eso nos llena de alegría, de emoción, y creo que esa es una de los aprendizajes que nos va a dejar esta pandemia, ¿no? Que podamos hablar en primera y segunda persona y que no sigamos hablando en tercera persona como lo veníamos haciendo en otras presentaciones y en otros eventos, ¿sí? Yo creo que hemos aprendido y este ejercicio lo vamos a seguir haciendo en esta nueva normalidad cuando la tengamos. Bueno, yo primero que todo que le traje una pequeña presentación muy breve, la voy a hacer muy breve. La idea es que los protagonistas sean los verdaderos autores de estos dos libros. Nosotros compilamos, pero los protagonistas y los autores fueron los que hicieron posible estos dos libros a partir de sus relatos, tanto de práctica docente, como de gestión educativa, como de supervisión y como de gestión directiva. Les hice una breve síntesis de muchos aspectos que, bueno, trabajamos en estos 7 años que venimos con el proyecto de extensión, y que me parece que es interesante que las veamos para ver hasta dónde el proyecto ha llegado, que sin darnos cuenta hemos logrado, yo creo que bastantes cosas. Bueno, las primeras publicaciones fueron, como las estamos viendo en pantalla, en 2014 y 2015. Después, la segunda edición la producimos y la editamos en 2016. Están las imágenes, Julio, si lo puedes pasar. Estos son los libros de 2016, donde se consolida el proyecto. 2017 hacemos nuevamente las capacitaciones, y 2018 vienen estas otras dos nuevas producciones, ya con un comité académico, y en 2020 las que estamos presentando al día de la fecha. Algunos aspectos que son resultado de este proyecto que los presenté hace unos días en un seminario internacional y que me pareció importante traerlos acá porque son el fiel reflejo de lo que el proyecto ha posibilitado y de cómo muchos docentes han podido socializar sus experiencias significativas, que eso fue lo que nos siempre tuvimos en mente cuando dijimos, bueno, vamos a hacer esto para darle lugar a la palabra a los colegas docentes que por ahí no tienen la posibilidad de escribir, porque por ahí no tienen ámbito, por ahí no tienen el ejercicio de la escritura, y bueno, posibilitarlo. Algunos resultantes son 7 años de implementación, 3 cátedras universitarias involucradas, 13 cursos y jornadas de capacitación docente relacionadas al tema, que fueron dadas y se proyectaron en estos años que venimos desarrollando desde 2013, 8 libros publicados, con los 2 que estamos presentando hoy, 98 relatos pedagógicos sobre experiencias, ¿sí? 98 experiencias significativas que realmente sirven para que se pueda generar un currículum horizontal desde abajo. 118 docentes narradores, 8 países de Latinoamérica participantes. Lo importante también, incluir a todos los niveles educativos en relato, por ahí los que estamos trabajando en ámbito universitario, por cuestiones de categorización o requerimientos para jerarquización, tenemos que escribir y publicar en revistas y en otros niveles no. Bueno, dar la posibilidad y generar espacios en donde estos docentes sí lo pudieran hacer, ¿sí? La placa, instituciones de gestión pública y gestión privada, 5 modalidades educativas presentes de las 8 que existen en nuestro país, experiencias tanto de docencia como de práctica docente, como de gestión directiva, como de ámbito de supervisión, que eso también le da mucha riqueza al proyecto, docentes y estudiantes. Eso también, estudiantes, darle la palabra al estudiante, cuando el estudiante quiere puede hablar, y eso también hace que se
retroalimenten estos espacios de aprendizaje mutuo, ¿no? 4 comités editoriales y un equipo interdisciplinario y colaborativo que este año, a pesar de todo, con lo particular de este año, se pudo llegar y se llegó a terminar estos 2 libros que vienen a formar parte del producto final de este proyecto de extensión. Y bueno, algunas conclusiones mínimas. No me voy a expandir más porque, bueno, quiero que los protagonistas realmente sean los colegas que escribieron. Profesionalizar nuestra tarea y labor a partir del proceso de investigación y producción y socialización de nuestras prácticas. Bueno, como les dije, promover la democratización del conocimiento a partir de la horizontalidad en la elaboración de currículum, incentivar el trabajo interdisciplinario y colaborativo docente, posibilitar el desarrollo de las competencias del siglo XXI, ¿no? La creatividad, el trabajo colaborativo, la comunicación. Y bueno, las características principales del proyecto, la regularidad y la constancia en el trabajo colaborativo. Esto es un trabajo en equipo. Es muy difícil hacerlo, en este año fue mucho más difícil, pero lo logramos. Y bueno, como les pongo acá, adaptar el trabajo del proyecto a sugerencias de colegas y también a un contexto como el que estamos viviendo. No quiero dar nombres porque, bueno, no voy a quedar mal seguramente con mucha gente, porque es mucha gente la que ha participado, pero a mis compañeros compiladores, a todos los narradores y a la gente que realmente hizo posible el proceso de edición con la corrección, con el maquetado, con las pautas de ortografía, con la gestión de ICBN y con los aspectos de logística y distribución que vendrán en febrero cuando lleguen esos libros a la mano de cada uno de ustedes que están presentes acá y que han sido los verdaderos protagonistas. Gracias enormes a todos los que están acá presentes, y qué lindo ver este mosaico de lugares latinoamericanos. Creo que la pandemia nos dio la posibilidad de sentirnos latinoamericanos en serio por primera vez y hablar entre latinoamericanos y escribirnos entre latinoamericanos, como les decía cuando empecé, no en tercera persona ya, sino en primera y segunda. Un gusto, un saludo y gracias por todo. Bien. Gracias entonces Hugo, Julio, Pablo, y bueno, como venía diciendo Pablo, cuando uno es docente siempre ponemos en el centro a los niños, niñas y adolescentes, las poblaciones y las comunidades con las cuales trabajamos. Y bueno, para estos relatos pedagógicos latinoamericanos en un contexto de cambio global, tenemos a sus protagonistas, quienes son los narradores. Así que uno a uno los voy a ir mencionando. Licenciado Jaime Álvarez López, de Colombia. Licenciado Santiago Aterortúa, de Colombia. Licenciado David Checa, de Argentina. Estudiante Aline Acosta, de Argentina. Estudiante Franco Ferreira, de Argentina. Licenciada Irene Mate, de Argentina. Licenciada Lucía Irene Mengo Mena, de Argentina. Licenciada Mariana Teresa Miranda, de Argentina. Técnico Lucas Enzo Pérez, de Argentina. La doctora María Elena Ramírez Cabanzo, de Colombia. La licenciada Daniela Suárez, de Colombia. Profesora Mónica Adriana Tiberi, de Argentina. Y el profesor Fernanda Vasallo, de Argentina. Alicia, si quieres te doy la palabra y seguimos con la presentación para darle la palabra luego a Lucía Mengo. Adelante, sí. Alicia. Gracias, Raquel. Bueno, es el turno de leerles el currículum de la señora Lucía Mengo, licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, doctorando en Estudios Sociales de América Latina, CEA, FCS, UNC, jefe de Trabajos Prácticos, semidedicada, concursada, Cátedra de Historia Social Contemporánea, revisora de artículos internacionales, Common Ground Research Network, directora y coordinadora general del Centro Educativo Córdoba Montessori. A continuación, Raquel. No se escucha. Está muteada. Ahí. Vamos a esperar también la palabra de María Elena Ramírez Cabanzo, que nos va a acompañar de Colombia, licenciada en Ciencias de la Educación, la especialidad en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, especialización en Didáctica de la Historia y especialización en Docencia Universitaria de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Bogotá. Posee una maestría en Educación de la Universidad Santo Tomás de Aquino, es doctora en Ciencias Pedagógicas de la Educación del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, Habana, Cuba.
convenio con LIPLAC y Secretaría de la Educación Distrital Bogotá 2012. Está convalidado por el Ministerio de Educación Nacional. Así que damos la palabra a estas narradoras, Lucía y María Elena, se van acomodando entonces, y cuando ustedes quieran, tienen la palabra. Bien, ¿empiezo yo, Lucía? Ok. Bueno, buenas noches a todos, desde Villa Carlos Paz, Córdoba. Un lindo lugar, lindo día fue hoy, muy caluroso. Y saludo a todos mis compañeros de la cátedra, a mis compañeros de Perú, que sabíamos pasar lindos momentos en la cátedra, Antonio, y a todos los compañeros que están presentes y que no los conozco personalmente, pero que me encanta este encuentro. La verdad que si yo tengo que decir, el año 20 para mí la pandemia fue espectacular, porque se puso en práctica lo que yo venía luchando desde los años 90, en que era importante tener la educación a distancia como aprendizaje. Era muy importante. Y había una gran luchadora argentina, que es Marta Mena, que viene luchando también por la educación a distancia desde hace muchísimo tiempo, y bueno, no prendía, pero bueno, las circunstancias te hacen prender. Entonces, cuando yo elegí este tema, que fue buscar en las raíces de donde yo vivo, pensé en los estudiantes, por qué el estudiante no le interesa tanto la historia. ¿Por qué los profesores de historia pasamos a ser los viejos que vienen justo a, y bueno, entonces yo tuve mucha experiencia con los chicos, y una de las cosas fue que armar un proyecto a través de los años, y que, por ejemplo, cada año buscásemos en las raíces de nuestro lugar, armar una historia, ser partícipe en la construcción de una pequeñísima historia, pero usando el método científico, a ellos los apasionaba. Y partir del contexto de un lugar y luego relacionarlo con el mundo para comparar la historia de otros lugares, los procesos de otros lugares, a los chicos les atraía. Entonces como que disminuía el sentido de, ¡ay, historia de nuevo! Digamos, o sea, ellos eran parte de la producción de una historia. Y entonces por eso recordé un viejo trabajo con mi gran maestro, el doctor Lobos, que era, vamos a buscar las familias, también muy conocido por Antonio, vamos a buscar las familias que conformaron la idiosincrasia de Córdoba, para ver si hoy en día respondemos o hemos cambiado tanto que no tenemos nada que ver con la raíz fundante. Y de allí la importancia de decirle, las familias de antaño hicieron historia, pero su familia están haciendo la historia hoy. Entonces, partir del análisis del pasado para reafirmar la importancia de la familia hoy y la construcción de una historia, le lleva al chico a no verla tan abstracto y empezarla como a tocar, empezarla a construir, empezar a sentirme que soy parte de un eslabón. Ese fue el sentido en la cual yo propuse esa historia. Y con respecto a lo que decía el prologuista, con respecto al otro, de la importancia del celular, ¿cuántas cosas podemos hacer y meternos con un pequeñísimo aparato que hoy todos los chicos, aún
los urbanos marginales, como yo he trabajado 20 años en lo urbano marginal, puede tener ese aparatito que les permite meterse en museos, en lugares donde su condición económica no lo puede hacer. Entonces, a veces los adultos hemos visto como negativo toda la tecnología y como que iba a perder tiempo. Y hoy en día, si lo rediseñamos como una herramienta muy útil para producir y construir aprendizaje, creo que estos dos libros están unidos, no van separados, están entrelazados. Metodológicamente separados, pero entrelazados, si no, no se pueden entender. Agradezco la participación de Hugo, mi compañero, de Pablo, mi compañero, y gracias a todos ustedes por permitirnos estos espacios. Gracias, Lucía. Esperamos entonces la palabra de María Elena, si está por ahí. Sí, aquí estoy. Gracias, Raquel, muy amable. Un abrazo bien grande y un saludo muy, muy fuerte para Pablo, para Julio, para Hugo, quienes ya hemos estado en este ejercicio, y pues a todas las personas que también así estamos aquí conectados en este, como extensión de un seminario que se orientó desde la Red Chiso y la Red Comedy, que lo hicimos a lo largo de todo el 2020 a raíz de todo lo que nuestros prologuistas estaban comentando, ¿no? Entonces, un abrazo, Julio, un abrazo, Pablo, muy sentido, y pues a ti, Hugo, también, que eres ahí el mediador de este ejercicio. Muchas gracias. Bueno, a mí me asaltó mucho cuando estaba escuchando a cada una de las personas que estaban haciendo la presentación de los libros, y encontrarme con el maestro, que lo tengo acá un minuto, por favor. A ver si lo recuerdo un segundo, el maestro Carlos Roberto Soto. Y ahí llega a mi memoria que el mundo definitivamente es muy pequeño. Cuando él empieza a hablar, entonces él me ubica en otro contexto donde voy a empezar mi conversación. Y es que mi ejercicio, cuando todos ustedes se acerquen a la lectura de la reflexión que planteé, mi ejercicio se llama Jóvenes Sentipensantes interrogan el conflicto de Colombia. Y logré desarrollarlo en el colegio Fernando Soto Aparicio. Y el colegio Fernando Soto Aparicio lleva ese nombre en honor al maestro Fernando Soto Aparicio, el papá del doctor Carlos Roberto Soto. Entonces, fue como muy emocionante cuando logro ver esa conexión que hay, y por cosas de la vida, venirnos a encontrar en este espacio me parece fascinante. O sea, yo pienso que los momentos tienen que darse, y estos son ciclos que uno tiene que encontrar, y tiene que decir qué maravilla que el cosmos se confabula para encontrarnos en situaciones muy particulares. Quería iniciar con ello, y pues un saludo muy grande a todos también. Bueno, el ejercicio, me dicen 3 minutos, y yo, pero 3 minutos para hablar, pero vamos a ver. En la parte inicial del texto, yo planteo acá 2 cosas importantes. Entonces digo acá que vamos a exponer una serie de reflexiones desde 2 narrativas. Una, la narrativa de la autora, en este caso quien les habla, María Elena, y 2, la narrativa de los estudiantes. Y es que el ejercicio está planteado para que a partir de unos referentes desde el cine, desde el documental, se comprenda el episodio del conflicto colombiano.
Entonces me parece que es un texto que les va a llamar mucho la atención, que va a dar, porque gracias, maestro Carlos Roberto, muy amable, un maravilloso encuentro, sí, señor. Entonces, con mis estudiantes de grado 10º y de grado 11, la idea era leer sobre el conflicto, pero no echar mano de esas películas comerciales ni de esos documentos, sino hacerlo desde los documentales. Y a partir del encuentro con los documentales empezó una serie de reflexiones que ustedes van a encontrar en el libro, donde por ejemplo, una niña decía, mi abuelo es desplazado de la violencia de los 50. Mi papá y mi mamá son desplazados de la violencia de los 60 y de los 90 del Tolima. ¿Qué mundo me tocó vivir a mí y cómo pensar? Cuando empezamos a hablar de ello, esas narraciones esas palabras de mis estudiantes y hacen que uno piense el aula desde otra mirada y que piense el aula desde otros sentidos, desde otras formas de entender que la historia en este país tiene que, como decía la maestra René, tiene que verse desde esas lecturas de esa realidad con otros ojos. Entonces, esta narrativa que hoy les presento es una forma de contarnos entre nosotros esa realidad del país a partir de las vivencias y de las historias que tienen los estudiantes de sus abuelos y de sus padres. Eso nos permite entonces escucharnos, lógicamente, y el papel de la narrativa es leer otras miradas que tiene la forma de como los sujetos interpretan realidad y esa forma otra como se puede comprender lo que está sucediendo. Entonces, la idea de esta narrativa está centrada en eso, en que los niños sean mucho más sensibles frente al dolor de los compañeros que vivieron el conflicto, la rudeza con que trataron a sus padres, a sus familias, cuántas familias fueron desplazadas y que llegaron a Bogotá y que se ubicaron en la zona de Kennedy y que ahora sus nietos están estudiando con María Elena, quien les habla. Entonces, narra desde todo lo que viven los niños, pero también vivieron sus papás y también vivieron desde esos otros lugares que merecen ser reconocidos. Entonces, yo seleccioné alrededor de unos 20 documentales, hablo de ellos, uno de ellos se llama Entre Ojos, que es de Jorge Eliezer Gaitán, otro se llama El Baile Rojo, que de veras es una apuesta por entender cómo el Estado escribe un documento para asesinar sistemáticamente a más de 4.000 personas seguidores de una línea política de centro, que hoy también centro izquierda, que hoy también lo estamos viviendo y que hoy está arremetida contra el magisterio y no podemos quedarnos callados, somos maestros latinoamericanos y en Colombia hay una persecución directa al magisterio. Otro documento se llama Los Silenciados, que tiene que ver con toda esta situación de desigualdad social. Otro documental muy importante se llama Impuni, que su nombre lo dice, es leer con otros ojos todo este sistema de impunidad. Otro es Algún día es mañana. Y hay aquí en Latinoamérica y en Colombia hay dos dos páginas, una se llama pacifista.tv y la otra se llama también Aula Abierta, Verdad Abierta, y en esos documentos vamos a encontrar, en esas páginas vamos a encontrar muchísimos elementos que nos permiten leer el conflicto de otra manera. Entonces, lo que yo planteé en esta narrativa es otra lectura del conflicto, ¿desde dónde? Desde los estudiantes y las familias. ¿A partir de qué? A partir de esas experiencias narradas y también a partir de otros elementos que se fueron encontrando de sentimientos frente a la violencia, frente al concepto de resiliencia, frente al concepto de venganza, porque también tenemos niños que vieron asesinar a sus padres y han generado situaciones de venganza. Entonces, trabajar con ellos realmente es una tarea que merece hoy.
Este texto fue hecho el primer semestre del 2020, así que surge a partir de lo vivido durante el 2019. Quería compartir esa experiencia e invitarlos a leer el documento. Es un texto muy interesante que nos permite conocer la naturaleza de la violencia en este país, pero también nos permite problematizar esas situaciones que se nos presentan en aula y que no podemos desconocer. Muchas gracias, muy amables. Gracias Elena, gracias Lucía. Entonces, con esa misma pasión que presentan las narradoras sus propios artículos, sus capítulos de libro, es la invitación para que los puedan leer porque la misma pasión están puestas en palabras. Alicia, continuamos entonces con los otros protagonistas. Continuamos, gracias Raquel. Es el turno de los apasionados narradores en TIC. A continuación los nombro: profesora Daniela Arce de Argentina, profesora Valeria Arce, Daniela y Valeria Arce de Argentina, magíster Jorgelina Chale de Argentina, licenciado Noemí de Biasi, Argentina, magíster Lisette Marcela Díaz Becerra de Colombia, doctora Patricia Cristina Guzmán, Argentina, profesor Carlos Ledesma, Argentina, licenciado Alberto Montalvo Castro, Colombia, magíster Mauricio Alexander Moreno Cano, Colombia, magíster Emerson Ortega, Colombia, licenciada Ana Cristina Pase, Argentina, profesora Alexandra Paganini, Argentina, Juan Carlos Ramírez Zapata, Colombia, licenciada Fernanda Salguero, Argentina, licenciada Raquel Schettini Castro, Uruguay, magíster Diego Alejandro Cifuentes Soto, Colombia, licenciado José Luis Lázaro, Argentina, profesora María Esther Reynoso, Argentina. A continuación, presenta a la doctora Patricia Guzmán. Raquel, por favor. Gracias Alicia. Bueno, para los narradores también de las TIC vamos a tener también el espacio. En este caso vamos a ir pidiéndole a Patricia Guzmán, que es miembro del Tribunal de Concurso de Cargos Directivos y de Supervisores del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, licenciada en Ciencias de la Educación con especialidad en Planeamiento, Supervisión y Administración Educativa, es magíster en Educación recibida en la Universidad de Playa Ancha de Chile, es doctora en Educación recibida con méritos en la Universidad del Mar de Chile. Adelante entonces, Patricia, le damos la palabra. Bueno, buenas tardes, mucho gusto, encantada de compartir este espacio, un placer, un deleite de compartir con ustedes, con todos en realidad y con los compiladores especialmente que nos han dado la oportunidad de poder comunicar las experiencias que conocemos y en las que hemos estado trabajando. Yo quiero comentar la función nuestra como docentes, y ustedes lo saben mejor que nadie, es fundamentalmente ser comunicadores sociales. Y muchas veces, por falta de tiempo, porque no podemos, porque no se brindan los espacios, no se ejercita esta función que tenemos, que es la de ser comunicadores sociales por excelencia. Dentro de esto, a mí me tocó el rol de la supervisión, y dentro del rol de supervisión, yo he trabajado muy apegada a los equipos directivos, tanto en el asesoramiento pedagógico, técnico, como administrativo. Y en el aspecto pedagógico he acompañado con relación a las prácticas pedagógicas. En esto hemos visto, a lo largo de varios años de experiencia en la docencia a nivel secundario, he observado que hay gente que se quejaba del celular, que le molestaba la computadora, que era un distractor dentro del aula, y gente que ha trabajado con pasión, con amor, con respeto. Es justamente la práctica, una de las prácticas que se ponen puesto en el texto del celular como elemento de trabajo pedagógico para los docentes, donde se nota la pasión con que un docente toma este instrumento, esta herramienta tecnológica, y la pone en funcionamiento para el aprendizaje de los estudiantes.
lo hace desde un lugar de mucha seriedad, desde qué enseñar, desde cómo enseñar, desde cuándo utilizarlo y desde qué, cómo y cuándo evaluar. Una evaluación formativa y de proceso. Entonces, el trabajo es profundo, es serio y es sumamente rico, además de ser útil y además de motivar fundamentalmente al estudiante, ya que es un elemento, como dijo uno de los prologuistas, el doctor Soto, cuando él explicó de que hoy en día todo el mundo tiene un celular, es real, todo el mundo tiene un celular, y en esta pandemia fue un puente de salvataje el celular, sobre todo en las instituciones educativas más vulnerables, porque al tener cada familia por lo menos un celular, se pudo llegar a cada casa y se pudo trabajar el aspecto pedagógico. Era tan difícil porque a veces no había conectividad, que no estábamos preparados para la situación que tuvimos que enfrentar. Así que, bueno, a mí me dijeron que tenía que hablar solamente 3 minutos y he hablado rápidamente. Yo quiero agradecer profundamente a todos los compañeros con los que estamos en este momento conectados, decirles que realmente estas tecnológicas nos han salvado el año y que debemos seguir profundizando y trabajando en esto para hacerlo cada vez con mejor y mayor calidad, generando así un mayor aprendizaje y una mayor calidad de los aprendizajes, donde realmente podamos ver el impacto positivo, pedagógico y curricular que causa el uso de estas herramientas al interior de la familia de nuestros estudiantes, fundamentalmente en la vida de nuestros estudiantes. De mi parte, muchísimas gracias y buenas tardes. Sí. Muchas gracias, Patri. Es el turno de Alberto Montalvo Castro, doctor en Ciencias Pedagógicas del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, IPLAC, de La Habana, Cuba, miembro del convenio IPLAC de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá 2012, convalidado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Está gentilmente invitado a dirigir la palabra. Doctor. Muchísimas gracias. ¿Verdad? Para mí es un verdadero placer estar en compañía de ustedes esta tarde, esta noche ya, y en algunos lugares tarde apenas. Para mí ha sido un verdadero placer estar en actividades con Pablo, con Julio y con algunos de ustedes en el transcurso de este año. Sí, ha sido un año de unas características muy particular, y cuando escribí el texto, el celular medio mediador del aprendizaje de las matemáticas, no pensé que fuera a llegar a ocurrir lo que durante este año hemos vivido. El convertirse el celular, después de ser el satanizado, como el maestro Carlos lo decía, convertirse en nuestro mejor aliado, el mejor transformador en un momento determinado de espacios, que como lo veía yo, pero que ahora se ha convertido en nuestro acompañante de una manera u otra, el que nos ha permitido acercarnos al estudiante. Pero quiero centrarme un poquito en el significado de escribir este relato, porque me ha permitido reflexionar de mi experiencia y llegar a dimensionar el concepto de la narración como un instrumento que me permite construir y transformar en un momento determinado mi formación, mi actuar y mi acción. Esto me llevó a considerar esa narración como la posibilidad de reflexionar para mí que era la narración. Al punto que llegué a decantarla como la oportunidad para examinar, comprender, reflexionar esa forma de sistematizar mi acción en el aula. Y por qué no llegar a un punto de metacognición de mi práctica educativa, en pensar la práctica dentro de la misma práctica, en verla desde una manera diferente. Esto en la medida que logré rastrear algunos elementos y interpretar acciones, intenciones y comprensiones propias y de los estudiantes,
cómo los estudiantes veían y dimensionaban algunas acciones que en un momento determinado ellos pudieron desarrollar durante un tiempo en el aula. Claro, esto hace que se valide de una manera u otra el celular como instrumento, no que permite aproximar al estudiante como el único, porque el celular no es el único, realmente en este momento nos hemos dado cuenta que hay una multiplicidad de elementos, no solamente físicos, sino elementos mediadores, programas, software que nos han permitido aproximar a los estudiantes, pero enriquecerlos en el proceso de formación, enriquecer su posibilidad para transformar su saber, ver el saber de una manera diferente, ver el saber de una manera enriquecida, no solamente a nivel cognitivo, sino también a nivel humano, porque también requirió y requiere permanentemente de la interacción con el otro. Este capítulo me permitió mostrar la validez de Amadis. ¿Qué es Amadis? Es una propuesta que son actividades matemáticas para el desarrollo de la interacción social. Me permitió mostrar la eficiencia de Amadis en la medida que ellos pueden, digo ellos, todos nosotros, porque usted también, aquella persona que ahorita me está escuchando o que quiere mañana acercarse a partir del video al capítulo, puede encontrar elementos que visualizan y que quiero que sean enriquecidos desde la propuesta. Creo que esta publicación representa, como lo decía ahorita Pablo y algunos de las personas que me han antecedido, es una oportunidad para divulgar, para mancomunar, pero sobre todo para algo que siempre veníamos hablando y en lo cual nos acompañaban muchos de ustedes, Pablo, Julio, creo que Raquel nos acompañó también en varias oportunidades, y era el encuentro los sábados en la mañana y en la tarde. Y es la posibilidad de tejer, de entretejer saberes y construir saberes de una manera diferente. Creo que la posibilidad para, como lo decía Pablo hace un rato, de una Latinoamérica diferente, de una Latinoamérica mancomunada a una construcción de un saber y de una transformación de la escuela. Reitero mis agradecimientos y sin antes de despedirme, creo que esta versión requiere una transformación absoluta porque la pandemia, como lo decía también alguno de mis antecesores, fue la oportunidad para acercarnos. Muchísimas gracias. Un muy fuerte abrazo, como lo escribí al comienzo, con olor a café, desde Bogotá, Colombia. Gracias al doctor Alberto Montalvo Castro. Bueno, decirles que estaba previsto un intercambio y reflexión entre los narradores y los presentes, pero el tiempo no nos va a permitir este rico espacio. De todas maneras, la gente que ha hablado ha representado a todos honrosamente y nos hemos podido escuchar y enriquecer con todo lo narrado. Entonces vamos a dar paso a los saludos y agradecimientos especiales. Raquel, ¿sí? ¿Estamos? Inicio entonces, vamos a saludar y agradecer especialmente, bueno, a cada uno de los presentes, a cada uno de los que se hicieron un lugarcito, un tiempo. Esta jornada que estaba pensada para 1 hora y ya llevamos 1 hora y media conectados aquí en línea, pero bueno, hay algo de que no nos permite todavía irnos porque nos quedan algunos pendientes. Agradecer a la Dirección de Contenidos Audiovisuales, la presentación técnica de Mariano Daniel Clovas Maggi. Agradecer a la corrección ortográfica, gramatical y de estilo del licenciado Francisco Jorge Rosa González. Muy bien. A la coordinación de evaluación, al licenciado Darío Damborenea. A la programación y software, Cristian Zavala, Alejandro Cordero Gabrieli.
Bien, el encargado de las difusiones y las redes, que lo hace acertadamente cada día, Renzo Aguirres. A la editorial Brujas y Encuentro Grupo Editor, Marcelo Ferrera y equipo, Rubén Rayano y Mariano Juárez. Y para cerrar, doy la palabra a Raquel, quien va a concluir con una frase agradeciendo, yo también quiero agradecer la posibilidad de haber participado en este espacio maravilloso. Les doy gracias a Pablo, Julio, Hugo, a todos los que conozco y los que no conozco también, desde acá, desde Mi Rioja, al norte de Argentina, una pobre y sufrida provincia, porque es una de las provincias más pobres de Argentina, muy orgullosa de representar, estar presente desde Argentina y Latinoamérica con todos ustedes. Gracias, Alicia. Bueno, desde Montevideo, Uruguay, con el matecito aquí todavía que siempre acompaña. Y bueno, dejarles unas palabras de Galeano, algo que tiene que ver con los alfareros y los maestros, que es algo que nos convoca, ¿no? La tarea educativa y algo que nos conecta, como decía hoy muy bien nuestro compañero Alberto Montalvo, con la red Chisua hemos empezado a entretejer y tejer estas posibilidades de Latinoamérica y bueno, es sí, autodenominarnos, definirnos latinoamericanos. Entonces, bueno, en palabras de Eduardo Galeano dice: a orillas a orillas de otro mar, otro alfarero se retira en sus años tardíos. Se le nublan los ojos, las manos le tiemblan, ha llegado la hora del adiós. Entonces ocurre la ceremonia de la iniciación. El alfarero viejo ofrece al alfarero joven su pieza mejor. Así manda la tradición, y entre los indios del noreste de América, el artista que se va, su obra maestra al artista que se inicia. Y el alfarero joven no guarda esa vasija perfecta para contemplarla y admirarla, sino que la estrella contra el suelo, la rompe en 1000 pedazos, recoge los pedacitos y lo incorpora a su arcilla. Estas son las palabras de Galeano que nos dejan esta noche, y bueno, le doy la palabra a Pablo, a Julio, si quiere dar los últimos mensajes, a René, que anda por allí en la vueltita, y le digo buenas noches desde Montevideo, Uruguay. Yo solamente, bueno, agradecerles la posibilidad de estar y como dijimos, ¿no? Que esta paleta de colores se siga mezclando y que tengamos la posibilidad de ver cada día de manera cierta una América Latina unida en todo sentido y en todo ámbito. El nuestro, que es el educativo, el que nos toca militar, el que nos toca practicar día a día, bueno, hacerlo en serio a partir de todos estos cruces e intercambios. Gracias por todo. Bueno, muchas gracias. Nos acompañaron, estamos muy contentos, muy felices. Hasta la próxima versión de su futuro libro de Steve y Victoria. Gracias por todo. Bueno, Alicia, vamos cerrando entonces, decimos buenas noches y capaz que... Ah, René, ¿estabas ahí? Por favor, las últimas palabras. Sí, René. Dale. Bueno, muchas gracias. Realmente muy emocionante y así muy enriquecedor. Y más allá de las dificultades muy particulares que atraviesan nuestras sociedades latinoamericanas, se ha vivido en este encuentro una gran motivación por los aportes de los autores, de los compiladores, han presentado su experiencia mostrando que la educación no nos va a solucionar todas las problemáticas que tenemos, pero sí puede contribuir a mejorarnos como personas, que eso es la base de todo bienestar. Así que ha sido un gusto compartir este enriquecedor momento. Y de paso, un muy buen fin de año y un mejor comienzo del año nuevo. Bueno, así es. Muchísimas gracias, René. Bueno, despedirme, nuevamente darle gracias a todos por esta oportunidad de aprendizaje compartido. Como decía Pablo, empezamos a hablar en plural, abandonamos la individualidad y quizás esta es una de las riquezas que nos dejó esta situación especial que vivimos. Muy buenas noches y gracias por compartir con todos ustedes, que me hayan dejado estar junto a todos ustedes. Gracias.